Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Vamos a comenzar una nueva línea de vídeos que va a versar sobre los puntos de acupuntura y digitopuntura. Vamos a conocerlos y entender sus funciones para así poder utilizarlos correctamente. Y todo esto atendiendo a los principios de la medicina tradicional china. Los puntos de acupuntura o digitopuntura son importantes porque son una vía de acceso directo al chi del organismo. Así pues, al punturar con una aguja un punto o al masajearlo o bien al aplicarle calor, estamos facilitando que el cuerpo corrija los desequilibrios que le afectan. Sin embargo, todos estos puntos no tienen la misma importancia ni las mismas aplicaciones. Hay que entender, pues, cada uno de los puntos para aplicarlos correctamente. Para ello vamos a empezar clasificándolos. Así pues distinguiremos entre puntos regulares, puntos curiosos y puntos ashi. Los puntos regulares son aquellos que pertenecen a los 12 meridianos principales más los meridianos Renmai y Dumai, es decir, son puntos que se encuentran en el recorrido de estos meridianos y tienen una localización determinada y función determinada. Mientras que los puntos curiosos son puntos que también tienen una localización determinada y una función determinada, pero no pertenecen a ningún meridiano. Son puntos frutos de la experiencia que se han ido descubriendo con el paso del tiempo. Finalmente nos encontramos con los puntos ashi. Estos puntos son puntos que no tienen una localización fija. Son puntos dolorosos a la palpación, por lo que su localización depende de la dolencia que sufra la persona que vamos a tratar. En medicina china se considera que estos puntos ashi aparecen cuando está obstruida la circulación del chi en los meridianos, particularmente en los meridianos tendinomusculares. Estos puntos ashi son el equivalente a los puntos gatillo o los trigger points. También los puntos se pueden clasificar según la localización de la acción terapéutica. Así pues, podemos diferenciar puntos que actúan a nivel local, puntos que actúan a nivel distal y puntos que actúan a nivel global. La acción local es aquella que se desarrolla en las proximidades del punto y todos los puntos tienen actividad local. Así pues, si queremos tratar el hombro, pues serán puntos que se encuentren en el hombro. Algunos puntos, o mejor dicho, muchos puntos, en realidad, que tienen actividad local, también tienen actividad distal. Así pues, la tradición dice que donde llegan los meridianos, actúan los puntos. Por lo tanto, todos los puntos pertenecientes a meridianos tienen actividad local más distal. Y finalmente tenemos los puntos que actúan a nivel global. Son puntos que tienen actividad local y actividad distal y además actividad global, que es aquella que se realiza en todo el organismo. El conjunto de puntos que tienen actividad global se denominan puntos especiales y tienen una especial importancia. Dado el interés de la acción distal, vamos a hablar un poco sobre esto y para ello voy a introducir dos términos nuevos: raíz y nudo. ¿Qué es la raíz? La raíz es las regiones de nuestro cuerpo que se encuentran en las extremidades por debajo de los codos y de las rodillas. Energéticamente, la función de la raíz es nutrir a los meridianos. Es decir, en la raíz se inicia el movimiento energético de los meridianos y nutre al meridiano. Mientras que el nudo se corresponde con las regiones del cuerpo donde
se unen, se conectan los distintos meridianos y se corresponde con el tronco y la cabeza. Así pues, la energía de los 12 meridianos discurre de forma centrípeta, es decir, desde las extremidades o raíz hacia el centro, tronco o cabeza. Desde las extremidades al tronco y cabeza, desde la raíz hacia el nudo. La medicina china, pues, considera que actuar sobre los puntos raíz tiene un efecto terapéutico sobre el nudo. Los puntos raíz de los 3 meridianos yang de la mano, intestino grueso, sanjiao e intestino delgado, tienen su efecto en su nudo que se encuentra en la cabeza. Los puntos raíz de los 3 meridianos yang del pie, es decir, vejiga, vesícula biliar y estómago, tienen su efecto en su nudo que se encuentra también en la cabeza. Los puntos raíz de los 3 meridianos yin de la mano, es decir, pulmón, pericardio y corazón, tienen efecto en su nudo que se encuentra en la región torácica. Mientras que los puntos raíz de los 3 meridianos yin del pie, es decir, riñón, hígado y bazo, tienen efecto en su nudo que se encuentra en la región abdominal. Esta relación entre raíz y nudo puede también ser en sentido contrario, es decir, podemos utilizar puntos situados en el nudo, cabeza o tronco, para tratar trastornos que se encuentren en los miembros, en las extremidades. Pero no solamente la acción distal se encuentra entre raíz y nudo, también hay acción distal en puntos de meridianos que se corresponde con el propio recorrido del meridiano o la propia actividad del órgano o entraña de ese meridiano. Así, por ejemplo, puntos distales de pulmón y riñón tienen un gran efecto en la garganta, mientras que puntos distales del hígado tienen efecto en los ojos. Hemos visto que los puntos especiales son los puntos que tienen acción global, es decir, que actúan en todo el organismo. Además, hay puntos raíz que son puntos especiales. Y estos son los puntos Shu, los puntos Yuan, los puntos Luo, los puntos Xi, los puntos He inferiores y los puntos apertura. De todos estos vamos a hablar en vídeos sucesivos. Concretamente, en el próximo vídeo vamos a ver los puntos Shu. Si habéis disfrutado en este vídeo, os agradeceré que le deis al me gusta porque esto ayuda. Si deseáis aprender más sobre los puntos importantes para acupuntura y digitopuntura, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que de esta manera recibáis las notificaciones de los nuevos vídeos. Y hasta aquí este vídeo y os espero en el próximo, amigos.